Imagina a un rey tan poderoso que su nombre resonaba en todos los rincones del mundo conocido. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, era una figura de reverencia y temor. Sus ejércitos conquistaban tierras lejanas, sus construcciones deslumbraban los ojos y su ciudad, Babilonia, se convertía en un símbolo imbatible de gloria, riqueza y fuerza. La grandeza de su imperio era innegable y su fama se extendía como una tormenta, cruzando fronteras y siendo contada como una leyenda en todas las tierras. Sin embargo, detrás de toda esa grandeza, existía un hombre que, a pesar de todo su poder, no conocía los límites de su propio orgullo, y ese orgullo terminaría por convertirse en la clave de su mayor batalla, no contra enemigos o reinos, sino contra él mismo. La historia de Nabucodonosor no trata únicamente de sus victorias, conquistas militares o de los monumentos grandiosos que construyó. Su historia es un viaje interno de aprendizaje y transformación, una lucha constante entre el orgullo humano y la humildad, entre el poder del hombre y la soberanía divina. Fue escogido por Dios para ejecutar juicio sobre varias naciones, incluyendo al pueblo de Israel, pero a lo largo de su vida también tuvo que enfrentar su propia pequeñez delante de Dios. Desde un trono de oro, donde se sentía el soberano absoluto del mundo, Nabucodonosor terminó arrastrándose como un animal perdido. En su propia humillación, su trayectoria, marcada por altibajos, se convirtió en un testimonio vivo de humildad, perdón y redención. Esta es una historia de orgullo, pero también de transformación, de cómo un hombre puede caer y, aún así, encontrar un camino para levantarse y redimirse. Y mientras sigues acompañando esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, para que no te pierdas otras historias poderosas como esta. Era una noche tranquila, a orillas del río Éufrates, donde el viento suave traía la calma característica de las noches en la antigua Babilonia. En ese escenario sereno, algo extraordinario estaba a punto de suceder. El sonido de las celebraciones se esparcía por la ciudad, anunciando la llegada de un nuevo heredero. Nacía el hijo del gran rey Nabopolassar, el hombre que había liberado a Babilonia del dominio de los asirios y comenzado a moldear el imperio. El bebé que acababa de nacer sería llamado Nabucodonosor, y desde el momento de su nacimiento, el destino de Babilonia quedó intrínsecamente ligado al suyo. Creció sabiendo que debía cargar sobre sus hombros el peso de todo un imperio que su padre había fundado y deseaba transformar en una potencia mundial. El futuro de Babilonia estaba en sus manos. Nabucodonosor no solo llevaba la sangre de un conquistador en sus venas, sino también una mente aguda y una ambición sin límites. Creció con la mirada puesta en la grandeza del imperio que su padre había levantado. Desde muy joven observaba la vibrante Babilonia, el corazón palpitante de un imperio que se extendía mucho más allá de los muros de la ciudad. Veía a los mercaderes vender sus especias y finos tejidos en las bulliciosas calles, escuchaba a los artesanos trabajar sin descanso, moldeando piedras y metales para construir las asombrosas maravillas de su ciudad. Pero en lo profundo de su corazón, lo que más anhelaba Nabucodonosor era algo mucho más grande que el oro o las joyas. Él deseaba el poder de ser rey, no solo de Babilonia, sino del mundo entero. A medida que crecía, Nabucodonosor no se conformaba con simples observaciones. Deseaba aprender todo lo que pudiera acerca del imperio. Estudiaba las estrategias militares de su padre, viajaba por los campos de batalla y absorbía todo sobre política y guerra. Sabía que, para ser un gran líder, debía ser mucho más que un simple heredero de un reino. Debía ser un líder capaz de expandir los límites del imperio y consolidar la grandeza de Babilonia. No le bastaba con vivir a la sombra de la figura de su padre. Quería forjar su propia leyenda, ser reconocido como un gran conquistador, un rey al que nadie se atreviera a desafiar. Cuando su padre, Nabopolassar, falleció, el joven Nabucodonosor ascendió al trono con la confianza de que estaba listo para seguir los pasos del gran rey, pero, al mismo tiempo, sentía un enorme peso sobre sus hombros. Sabía que debía demostrar a todos que era digno de gobernar Babilonia, que tenía lo necesario para continuar con el imperio
y expandir sus fronteras. Sin embargo, había una duda que lo atormentaba: ¿podré ser tan grande como mi padre, Nabopolassar? Ese pensamiento se repetía en su mente, una inseguridad que, aunque intentaba ocultar, estaba presente en cada decisión importante que tomaba. Las primeras semanas de su reinado fueron intensas. La presión era inmensa, porque, mientras él ocupaba el trono, los enemigos no descansaban. Tribus y naciones alrededor de Babilonia se preparaban para poner a prueba al nuevo rey. Incluso con su poder militar, Nabucodonosor no podía ignorar que había adversarios al acecho, listos para desafiar la fuerza babilónica. Sabía que no sería fácil mantener la estabilidad del imperio. Sin embargo, estaba decidido a demostrar que era capaz de ser un gran líder, tal como lo había sido su padre. Pero las dudas continuaban persiguiendo su mente. ¿Soy realmente digno de ser llamado rey? ¿Podré de verdad expandir este imperio como lo hizo mi padre? Esas preguntas, alimentadas por la presión y el peso de la responsabilidad, fueron las que más lo atormentaron en los primeros años de su reinado. Pero también sabía que el momento de probar su valor estaba llegando, y ese momento se acercaba rápidamente. Cuando Nabucodonosor fue coronado, la ciudad de Babilonia explotó en fiesta. Las calles se llenaron de gente cantando y bailando. La ciudad resplandecía como si la misma Babilonia celebrara el nacimiento de una nueva era. Trompetas resonaron por todo el reino, y la alegría era palpable. El joven rey, ahora en el trono, era el centro de todas las miradas, y el imperio parecía listo para conquistar aún más glorias. Pero, en el fondo, Nabucodonosor sabía que aquella gran celebración era solo el comienzo. No estaba cegado por la fiesta. Era consciente de que la verdadera prueba de su liderazgo estaba a punto de llegar. En el norte, dos potencias aún no aceptaban la ascensión de Babilonia como la mayor fuerza del mundo: los egipcios y los asirios. Ellos no estaban dispuestos a ver su poder eclipsado y comenzaron a unirse, formando una amenaza directa. Su destino estaba ahora trazado, pues marchaban hacia Carquemis, una ciudad clave que controlaba las rutas comerciales y era estratégicamente vital para la supervivencia de Babilonia. Nabucodonosor sabía que, si no actuaba con rapidez, el imperio que su padre había construido podría verse amenazado. Era el momento de actuar y mostrar su fuerza, no solo como rey, sino como líder de una nación poderosa. La batalla de Carquemis fue un momento decisivo para el joven rey. Al frente de sus ejércitos, Nabucodonosor se enfrentó a egipcios y asirios en un combate que se convertiría en una de las batallas más significativas de su vida. La lucha fue feroz, y bajo su mando firme y estratégico, los enemigos fueron aplastados y obligados a retroceder, humillados y derrotados. La victoria no solo aseguró el control de la ciudad, sino que también consolidó el dominio de Babilonia sobre la región. Nabucodonosor ya no era simplemente el hijo de Nabopolassar, se transformaba en un gran conquistador, un líder que moldeaba el futuro de su imperio. Desde ese momento, su fama se extendió por todo el mundo, y comenzó a ser visto como una leyenda viviente, un héroe invencible. Sin embargo, el camino de Nabucodonosor apenas comenzaba. Sus ojos, ahora llenos de ambición y confianza, se dirigieron hacia una pequeña nación situada entre grandes potencias, Judá. El reino de Judá, aunque pequeño, era estratégico e importante, y, como muchas naciones de la época, se encontraba dividido entre la lealtad a Babilonia y a Egipto. En el año 597 Alto, Calle, el rey de Judá, Joaquim, desafió el poder de Babilonia, sin reconocer la autoridad de Nabucodonosor. El joven rey no dudó en responder. Marchó con sus tropas hasta Jerusalén, y, en una acción rápida, tomó la ciudad, asestando un golpe decisivo. Con la ciudad bajo su control, Nabucodonosor capturó al rey Joaquín y llevó a muchos judíos, incluyendo al joven Daniel, al exilio en Babilonia. La victoria fue enorme, pero el rey sabía que aún no había conquistado por completo el corazón del pueblo de Judá. Entendía que la obediencia de Judá no estaba garantizada y que aún faltaba algo para sellar su autoridad sobre esa nación. Pero Nabucodonosor no descansaría hasta que la lealtad de Judá fuera absoluta. En el año 586 Alto,
calle, regresó a Jerusalén, con una fuerza aún mayor. Esta vez no dejó nada en pie, la ciudad fue destruida, el templo de Salomón fue incendiado hasta los cimientos, y todos los tesoros fueron llevados como trofeos a Babilonia. La ciudad que alguna vez había sido símbolo de grandeza quedó reducida a ruinas, y Nabucodonosor selló su victoria definitiva. Pero el rey no se detuvo ahí, regresó a Babilonia, pero su mente estaba llena de nuevos planes. Con el poder absoluto en sus manos, decidió transformar su ciudad natal en algo aún más grandioso. Comenzó a construir más palacios, más templos, más jardines. Quería que Babilonia se convirtiera en la ciudad más grande y maravillosa que el mundo hubiera visto. El imperio crecía, y su ciudad reflejaba su inmensa ambición. Babilonia no sería solo un imperio, sería el centro del mundo, la capital, de todo lo grandioso. Sin embargo, en medio de toda esa construcción y expansión, algo inesperado sucedió. Nabucodonosor empezó a tener sueños extraños, sueños que lo perturbaban profundamente. Uno de esos sueños era especialmente inquietante. Soñó con una enorme estatua, compuesta por varias partes hechas de diferentes materiales. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies una mezcla de hierro y barro. El sueño tomó un giro aún más extraño cuando una piedra, que parecía haber sido cortada sin la intervención de manos humanas, golpeaba la estatua con fuerza, destruyéndola por completo. La piedra luego crecía hasta convertirse en una gran montaña que dominaba toda la tierra. Este sueño dejó a Nabucodonosor profundamente preocupado, y mandó llamar a sus sabios, magos y astrólogos para interpretar la visión. Pero nadie, por más sabio que fuera, lograba comprender su significado. El rey, ansioso y cada vez más perturbado, comenzó a perder la calma. Fue entonces cuando alguien le habló de Daniel, un joven cautivo judío que tenía el don de interpretar sueños. Daniel era conocido por su sabiduría y por su capacidad de revelar misterios que desafiaban incluso a los más grandes sabios de Babilonia, y fue en ese momento cuando Nabucodonosor se encontró frente a una verdad que no podía ignorar. El poder de interpretar los sueños no venía de él, sino de algo mucho mayor. El destino de Babilonia, y quizá de todo el mundo, estaba siendo revelado ante sus ojos. Daniel, con la sabiduría que le había sido dada por Dios, explicó el significado del sueño del rey. La estatua que Nabucodonosor había visto representaba los reinos que surgirían después del imperio babilónico. La cabeza de oro, con toda su imponencia y brillo, simbolizaba precisamente el imperio de Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. Pero lo que más perturbó al rey fue la visión de la piedra que, sin manos humanas, destruía la estatua y se convertía en una gran montaña que dominaba toda la tierra. Esa piedra, explicó Daniel, representaba un reino eterno, un reino que no sería gobernado por hombres, sino por el mismo Dios, un reino que jamás sería destruido. La revelación dejó a Nabucodonosor profundamente angustiado. Por primera vez, comprendió que su grandeza, por más inmensa que fuera, no duraría para siempre, y esa idea lo llenó de temor. Pero, incluso con esta revelación, Nabucodonosor no cedió a su orgullo. Quería ser recordado no solo como un rey, sino como el más grande de todos los reyes. Con esto en mente, decidió levantar una estatua aún más inmensa, una estatua enteramente de oro, para simbolizar su grandeza y el poder indiscutible de Babilonia. Decidido a que todos vieran y reconocieran su supremacía, ordenó que todo el imperio se postrara ante la estatua. Sin embargo, había 3 jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, que servían en la corte de Babilonia, pero se negaron a inclinarse ante la estatua de oro. Estos jóvenes eran fieles a Dios, y, aun frente a la amenaza de muerte, se mantuvieron firmes en su fe. El rey, furioso con tal desobediencia, ordenó que fueran arrojados a un horno ardiente, un castigo cruel y mortal. Pero, para sorpresa de todos, cuando los 3 salieron del horno, estaban ilesos, sin un solo cabello quemado. Además, parecían rodeados por una presencia divina, como si un ángel los hubiera protegido. Este milagro tocó profundamente a Nabucodonosor,
y, por primera vez, reconoció el poder del Dios de Israel. Proclamó que no había otro Dios que pudiera salvar de esa manera. Sin embargo, incluso con una señal tan impresionante, la arrogancia de Nabucodonosor no desapareció. Un día, mientras paseaba por las magníficas calles de Babilonia, miró a su alrededor y se jactó de su gran ciudad, diciendo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con mi fuerza y para la gloria de mi nombre? En el mismo momento en que estas palabras salieron de su boca, una voz divina resonó, diciéndole que perdería su cordura y viviría como un animal hasta que reconociera que Dios es el único soberano de todos los reinos de la tierra. La arrogancia de Nabucodonosor finalmente fue quebrantada. En poco tiempo, el rey perdió completamente la razón. Fue expulsado del palacio y vivió durante 7 años entre los animales. Durante ese tiempo, perdió su humanidad y comenzó a vivir como una bestia, comiendo hierba y viviendo a la intemperie. Su mente fue consumida por la locura, y pasó a vivir aislado, sin la majestad que antes le pertenecía. Pero, en medio de su humillación, algo profundo sucedió. En un momento de reflexión, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo, y, en ese instante, su cordura le fue restaurada. Finalmente reconoció que el verdadero poder no estaba en su propia fuerza, sino en Dios. Comprendió que, aunque era un gran rey, no era más que un hombre, y que su grandeza dependía de la voluntad del Altísimo. Cuando Nabucodonosor volvió al trono, ya no era el mismo hombre. Ahora entendía que toda la gloria pertenece a Dios, y no a él mismo. Su corazón fue transformado, y pasó a gobernar con humildad, reconociendo que el verdadero poder está en las manos de Dios. La historia de Nabucodonosor es un recordatorio poderoso para todos nosotros de que el orgullo puede cegarnos y hacernos olvidar nuestra fragilidad, pero que la verdadera grandeza viene cuando reconocemos nuestra pequeñez delante de Dios. Si esta historia de transformación te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal. Juntos, aprenderemos más con las poderosas lecciones de la Biblia, que nos enseñan sobre la humildad, la fe y la soberanía de Dios.